gala y solemnidad para los habitantes de la ciudad de Pirayú porque hace 150 años fallecía su hijo más ilustre, el general José Eduvigis Díaz. Y en el centro de los actos conmemorativos está el féretro restaurado por los técnicos de la Secretaría de la Cultura. Y en este humilde ranchito de apenas 2 habitaciones nació hace más de 150 años el general José Eduvigis Díaz. Aquí dentro actualmente hay un pequeño museo con algunos objetos que recuerdan su vida y también su participación en la guerra contra la Triple Alianza. Y también será aquí donde se depositará finalmente el féretro que para él había mandado construir el mariscal Francisco Solano López. Si bien no fue el féretro que conservó su cuerpo hasta la posteridad, sí lo albergó durante los actos fúnebres de este general. Luego de pasar años en el olvido, había sido restaurado por expertos de la Secretaría Nacional de Cultura y hoy fue el centro de los actos conmemorativos a los 150 años del fallecimiento del general. Así es, estamos en el proceso de restauración, pero hoy se hizo presente en su ciudad natal para recordar los 150 años de su muerte este 7 de febrero. Así que estamos muy contentos por eso. Ya, ¿qué planes también hay conjuntamente con el Ministerio de Defensa? Bueno, nosotros formamos parte ambos de la comisión del Sesquicentenario, que es una comisión que se forma por ley para conmemorar todos los acontecimientos de la guerra de la Triple Alianza y provocar en la población el ejercicio de la memoria, que tenemos esperanza de que a través de ese ejercicio aparezca el compromiso que necesitamos para levantar otra vez el Paraguay. Y es después del mariscal López, es indudablemente la figura de la guerra de la Triple Alianza. A él se debe un clamoroso triunfo que se tuvo el 22 de septiembre en Curupaití, en la trinchera de Curupaití, abatiendo a la Triple Alianza. Fue una victoria tremenda. El féretro del general José Eduvigis Díaz permanecerá aquí, en la Iglesia Virgen del Rosario, hasta mañana. Posteriormente volverá a los talleres para continuar con las tareas de restauración. Jazmín García, Red Guaraní.